¿Ya? Bien. Este, Nuestro país amaneció con noticias. Una de ellas que a las 11:38 de la mañana se ha presentado la moción de vacancia hacia el señor Pedro Castillo Terrones. ¿Quién ha presentado? Ha presentado pues la señora Patricia Chirinos, y eso ha llegado ya pues a la presidenta del Congreso con 29 firmas. Ahora seguramente eso lo van a poner a debate y, y se va a dar en este caso pues se va a dar una votación y veremos qué es lo que pasa en el transcurso de los demás días. Es uno, se ha presentado la moción de vacancia al señor Pedro Castillo. Motivo, incapacidad moral permanente. Además que en Huánuco también estamos pues sin agua. Sin agua no es vida. Entonces, ¿eso a qué se debe? Dice, se debe a que el río, el río Higueras está aumentando de caudal y trae pues desechos tóxicos de todo eso. Entonces, por eso están haciendo el mantenimiento. Esperemos que se solucione pues hoy día, ¿no? Hoy día y volvamos a nuestra rutina, pues no, sin agua no se puede hacer nada. Muy bien. Por acá primero lo que vamos a hacer es socializar el examen, ¿ya? Lo primero es socializar el examen, vamos a ver cuáles han sido las preguntas, si hemos trabajado o no se ha trabajado el examen, ¿ya? Entonces estoy compartiendo mi diapositiva, donde ustedes van a ver las dos preguntas que se ha formulado el día sábado. Bueno, este de acá que ves ahorita es una diapositiva de exámenes anteriores que con ustedes hemos socializado. Yo les dije en los exámenes que suele venir mucho los derechos. Entonces acá, por ejemplo, se habla, ¿no?, de los derechos de participación, seguridad, debido proceso, personalísimos y de eso le diría. Eso no les vino. Sí hemos socializado. Hay una pregunta que hemos socializado la clase pasada, donde dice que cuando una ley va en contra de la constitución política, ustedes me han dicho, profe, se presenta acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Eso hemos socializado. ¿Ah? Aparte de eso, también hemos visto por acá, por ejemplo, los mecanismos de participación. Puedo decir que al momento que estábamos desarrollando los temas, decía, esto viene, esto no viene, y vamos a ver en cuanto a la pregunta 1, que a ustedes les ha venido en el examen de cívica. Dice, en las clases de cívica, el docente abordó el tema de garantías constitucionales y resaltó su importancia porque porque son medios de protección de los derechos humanos. A partir de este texto, te está pidiendo que busques la alternativa incorrecta. Incorrecta. Entonces dice acá, ve, la acción de cumplimiento busca hacer cumplir disposiciones jurídicas. De pronto puedo tener alguna duda. Lo pongo en interrogante. Cuando se vulnera el derecho a la libertad, se emplea un habeas corpus. Esto es correcto. Acá no hay dudas. Acá no hay dudas. Porque todos sabemos que cuando se vulnera el derecho a la libertad, se aplica el habeas corpus. ¿El fiscal de la Nación puede presentar una acción de inconstitucionalidad? Sí. Fiscal de la Nación, presidente de la República, congresistas, pueden presentar ciudadanos, colegios profesionales. Se emplea el habeas data cuando se amenaza el derecho de información. Por supuesto. Si se vulnera el derecho de información, uno pide habeas data. Y la última pregunta dice, ¿la acción popular protege a la Constitución de normas con rango de ley? Esta es la respuesta incorrecta. ¿Saben por qué? Porque te está diciendo rango de ley. Cuando una ley va en contra de la Constitución política, no se pide acción popular, se pide acción de inconstitucionalidad. Tenían que leer.
¿Cuántos de ustedes han marcado esa alternativa? O esa, en este caso, pues esa forma de pregunta que les han planteado. ¿Cuántos de ustedes han puesto incorrecto? Acción Popular protege la Constitución de normas con rango de no. Acción Popular protege, ¿no? En este caso, pues, cuando los reglamentos son, en este caso, van en contra, pues, de la ciudadanía. Reglamentos. O sea, tienen menos rango de ley. A ver, ¿cuántos de ustedes han marcado esa respuesta? Y se ha trabajado en clase. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver el chat. ¿Ya? Con varios que han marcado. Perfecto, felicitaciones. Se habló en clase. Pregunta 2. El alcalde del distrito de Cochabamba fue denunciado, procesado y sentenciado por haber cometido el delito de peculado. En clase se habló, se puso ejemplo de Vladimir Cerrón, ya, que ha agarrado bienes del Estado, incluso pues de Alberto Fujimori, se apodera de... Entonces acá es apropiarse del dinero y bienes del Estado. También se ha hablado en clase, incluso se ha enfatizado mucho, hemos visto mucho los tipos de corrupción. Entonces yo felicito a los jóvenes quienes han marcado las dos respuestas correctas en cuanto se refiere a cívica. Y yo también me siento contento porque sí he llegado, en este caso, pues, a las claves de estas preguntas. Para el área 4 y 5 les vienen 5 preguntas. A ver, ayúdenme a responder. Mediante una, dos ciudadanos de una jurisdicción pueden destituir, dice, a un prefecto o subprefecto, entendiendo que el prefecto y subprefecto son cargos de confianza. En clase habíamos dicho, cargos de confianza, ¿qué tipo de control ciudadano se aplica? Claro, bien, remoción, muy bien. Pregunta 4 de cívica. El ejercicio de la ciudadanía se suspende. Artículo 33, les dije, viene esto en el examen. Son 3 motivos por los cuales se suspende la ciudadanía. Acá dice, por medio de una resolución judicial de interdicción. Habíamos hablado mucho. ¿Qué es ese profesor de interdicción? Es cuando una persona está discapacitada. Ah, ya, entonces es incapaz. Muy bien, en clase. Son concebidos como los derechos que garantizan nuestra defensa ante los tribunales. Habíamos hablado incluso a la presunción de inocencia. ¿Qué hubiesen marcado cuando te dice defensa a los tribunales? Porque yo tengo derecho incluso a un juez imparcial. ¿Cómo se llama ese derecho? Al debido proceso. Bueno, como a ustedes les vienen 2 preguntas, a los estudiantes del área 4 y 5 les vienen 5 preguntas, les ha ido bien también en sí. ¿Qué tal las preguntas, mi estimada Abigail? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo te fue? Andrea, Ximena. ¿Cómo le fue a Mira? ¿Cómo les fue, jóvenes? Estimadas señoritas, estimados jóvenes. ¿Les fue bien? ¿Sí? Muy bien, hablando de cívica, ¿no? Más o menos, dice por acá a Shari. Pero en cívica, ¿cómo te fue? Más o menos también en cívica. Muy bien. Denis dice, sí, profe, todo se habló en clase, por supuesto. Todo un nivel básico, dice Diego Sergio, a partir de las clases. Muy bien. Ok. Ah, ya, de la primera respuesta, esta era, ¿ve? Vamos a ver. Ahí está. La acción popular protege la constitución de normas con rango de ley. Esa es la primera. ¿Ya? En el mismo ritmo, vamos a trabajar para el segundo examen. Y para el segundo examen hay 4 temas. Diversidad cultural, étnica y lingüística, constitución, no, perdón, Estado peruano, les viene también realidad social y realidad internacional. Muy bien, por acá Camila, todas correctas en cívica. Excelente, felicitaciones.
para el segundo examen, también tenemos que prepararnos. ¿Ya? Toda pregunta suma. Ustedes tienen sus resultados, cualquiera haya sido el resultado, no se sientan mal. Lo que se empieza se termina. Vamos para el segundo examen. Hay que seguir preparándonos para el segundo examen y viendo también qué te viene en el examen, ¿ya? ¿Qué les puede venir en el examen? Yo te aseguro que del tema diversidad cultural, étnica y lingüística te vienen los cambios culturales. Maneja enculturación, aculturación, transculturación, deculturación, maneja eso, te maneja eso. Otro, espíritu de cuerpo. ¿Qué cosas, cómo se aplica, profesores? Entonces, hoy tenemos que cambiar diversidad étnica y lingüística de nuestro país. La próxima semana, Estado peruano. La siguiente, trabajaremos sobre realidad social y terminaremos el curso con realidad internacional, globalización, qué es APEC, qué es incluso sur y todo ello, ¿ya? Viendo siempre qué cosa me viene en el examen. Listo. Entonces, el sábado ya pasó, ahora ya estamos jueves. Vamos a mirar el futuro, analizando nuestro presente. El pasado déjalo atrás. El pasado sí nos enseña. Nos enseña para seguir reflexionando, mejorando. ¿Ok? Entonces, a chambear. Vamos a hablar sobre la diversidad cultural. Ustedes dirán, profesor, ¿qué es diversidad cultural? Diversidad cultural son las distintas expresiones que uno manifiesta. Allá puede ser individual o también puede ser colectiva, que expresamos. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de conocimiento de los pueblos. Todos los pueblos tienen cultura. Entonces, esa cultura, dice, tiene que estar en interacción, ¿ya? Y que coexistan en una sociedad. Si hablamos del Perú, el Perú tiene una diversidad cultural vasta. Mira, Perú, ¿cómo es su diversidad cultural? Se expresa en lenguas, 48 lenguas. O sea, es diversa. Danzas, ni qué decir. Solamente te voy a poner el ejemplo de Juan. Yata tiene 200 danzas, solo Yata. Costumbres, ni qué decir, no son variadas. Costa, sierra y selva. La comida, uy, la comida peruana es exquisita. Donde incluso más de 400 platos de comida están registrados en el libro Guinness. Oh, nuestro país tan diverso. Y por eso hemos sido considerados varios años consecutivos, hasta incluso este año, como capital gastronómica de América Latina. Ni qué decir. Hablamos de comidas, las comidas de origen afroperuano, como por ejemplo el chunchulín, como por ejemplo el rachi, comida afroperuana, como los anticuchos, como el caucao, comida afroperuana. Dice por acá, ¿y de América cuál es? De América es el Perú, pues. Claro, el Perú está ahí dentro de todas. ¿Sabes por qué? Porque según el Instituto Nacional de Cultura, ¿ya? De Cultura, estaríamos considerando que el Perú tiene la mayor diversidad de etnias, incluso de lenguas a nivel América. Ahora, de todo el mundo, quienes están por ahí, por ejemplo, están la comida china, la comida, por ejemplo, italiana, pero el Perú tiene más mestizaje, más mestizaje. Y si el Perú quiere competir a nivel mundial su comida, el Perú gana. Con su pachamanca, su ceviche, su caucaucito, su lomo saltado, su ají de gallina, impresionante. Nos seguimos manteniendo todavía en los primeros puestos a nivel mundial. Ni qué decir, la comida andina, ¿ah? Pachamanca, el picante de cuy. Oiga, mira, hasta los ritmos, las sayas, se vale en Perú y se vale en Bolivia. Ritmos amazónicos. Nosotros en nuestro país, incluso la música chicha, que salió en las fronteras de nuestro país. La comida peruano-china,
Los chifas. Un aporte de los chinos es el ají de gallina. Otro aporte de los chinos es, incluso cuando hablamos, el lomo saltado. Esas son comidas chinas. El arroz chaufa, ni qué decir. Ah, como dice José Santos, por eso somos mendigos sentados en un banco de oro. Lo dijo Antonio Raimondi. Perfectamente lo dijo. Y lo dijo porque no sabemos valorar lo que tenemos. El escabeche es un plato de comida pues que está dentro del libro Guinness. ¿Ah? Pues hijos, el Perú tiene una diversidad cultural tan variada que incluso no podemos envidiar a ningún país. Y todo esto está garantizado en la constitución política. Entonces vámonos al marco legal. El artículo 2 de la constitución política, el artículo 17 de la constitución política, el artículo 89 de la constitución política. Todos sabemos que el artículo 2 habla de los derechos fundamentales. Todos sabemos que el artículo 2 habla de los derechos civiles. Y el artículo 2 tiene 24 incisos. ¿Qué dice en el inciso 19? Que yo tengo derecho a mi identidad étnica y cultural. El Estado protege mi pluralidad étnica y cultural. Que el Estado me dice, Elías, utiliza tu propio idioma. Tú eres hecho hablante. Y ante cualquier autoridad tienen que ponerte un intérprete. Allá, qué bacán. Entonces, preguntaré a Abigail y a Andrea. Guido Bellido habló en quechua. Te adelantaste. Te adelantaste, José. Guido Bellido habló en quechua. Saludó en quechua. Mínimo, tenía que haber un traductor ahí. Ah, pero algunos dirán, pero profesor, no era su lengua materna, profe. Su lengua materna es quechua de él. Aprendió el castellano. Otra, el señor se puso a chachar dentro del Congreso. Algunos dirán, no, es un atorrante. Otros dirán, no, estaba bien. Al margen de que estaba bien o mal, el Estado protege su diversidad cultural. Esa es su cultura. De pronto su familia chachaba y él sigue transmitiendo eso. Pueden decirme, no, no, profesor, no era el lugar adecuado. Algunos pueden decir, sí es el lugar adecuado, pero la ley lo protege. ¿Ah? El artículo 17, ¿qué dice? Hay que erradicar el analfabetismo, jóvenes. Hay que erradicar el analfabetismo. Hay que fomentar la educación bilingüe. O sea, que en los pueblos donde se habla el aymara, el quechua, el cacaro, el cauqui, el bora, se tiene que fomentar su práctica, porque esto genera integración a nivel nacional. Por supuesto. Si yo le entiendo a un pueblo, lo que en este caso su idioma va a ser integrado. En Bolivia sí vi que hablan en quechua en el Parlamento. Bolivia es un país quechua aymara. Tiene que haber un intérprete. Y en el Perú haces eso, ¿qué te dicen? Uf, ese es un terrorista, es un comunista. Nos hemos quedado con eso. Ahora, pedir la vacancia del señor Pedro Castillo, ¿qué cosa representa? ¿Y quién pidió? Fuerza Popular. ¿Quién pidió? Avanza País. Son partidos políticos que perdieron, que perdieron. Y toda incertidumbre política, ¿qué va a ocasionar? Alza del dólar. Ya ahorita la gente está guardando su plata en dólares. ¿Qué dice? ¿Qué pasará? Entonces, ¿dónde están aquellos partidos políticos que hemos hablado la clase pasada? ¿Qué cosa promueve? La gobernabilidad. ¿Y quién está promoviendo esa vacancia? ¿No es la señora acá?
La señora acá no promovió la vacancia el año 2016, 2017, el señor PPK. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Cada vez que pierde, se va a seguir vengando, haciendo obstruccionismos en la vida política. No soy castillista, lo, ¿verdad? Pero hay que mantener la calma en nuestro país. Hay que dejar de gobernar a las personas. Sí, fiscaliza, porque es la función del poder legislativo. Pero se lo quiere así descaradamente, señor Porqui, ¿qué dijo? Diciembre tiene que salir Castillo con con la señora Dina Boluarte. ¿Qué están queriendo? Que la señora Mari Carmen del Alba asuma la presidencia, que es presidenta del Congreso. ¿Eso va a sanear nuestros problemas? Ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos problemas de salud. Jóvenes del área 1. Está subiendo los contagios, ya no 1000, ahora 2000 por día. ¿Y eso estamos haciendo? ¿Eso estamos haciendo? ¿Crear inestabilidad política? En vez de ser leyes a favor de la clase desprotegida. Por eso es cívica. Y cívica nos da autonomía para poder hablar. ¿Qué podríamos hacer, dice Camila, ante eso? Pues que estos señores, los políticos de veras que son, que concilien, que conversen. Mira, esto hay que hacer por el Perú. Y esto no es nuevo, pues. Cuando nosotros estábamos en la guerra con Chile, había golpes de Estado en el Perú. Golpe de Estado. Y uno puede entender que estábamos luchando contra un país, pero muchos peruanos querían llegar al gobierno. En plena guerra con Chile, el Perú cambió 6 presidentes. En vez de estar unidos, nos dábamos golpes de Estado. Ese es inaudito en nuestro país. Eso es inaudito. José Santos dice, pero ¿el pueblo puede cerrar al Congreso mediante protestas? No, no tiene esa facultad el pueblo. No puede cerrar el Congreso. El Congreso, ¿quién puede disolver? Es el único presidente de la República. Pero cuando hay causales, cuando le ha negado el voto de confianza a 2 consejos de ministros. Si cierra el Congreso ahorita, se convertiría en un presidente autoritario, dictador, porque no estarías cumpliendo la constitución política. Bueno, no quiero ser paranoico, ¿no? Pero esperemos que se cambie esto ya. Artículo 89. Dice que las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen existencia legal, son personas jurídicas, tienen autonomía, pueden disponer de sus tierras en el campo económico, administrativo, y que la propiedad es imprescriptible de su tierra. Su tierra nunca pierde vigencia. Por eso, cuando el gobierno dice, vamos a concesionar tales terrenos, tiene que haber una consulta previa con las comunidades campesinas y nativas. Estas comunidades campesinas y nativas tienen que decirle, señor, ya que exploten los recursos, pero que no contaminen mi río, pues, que no contaminen mis tierras, porque yo vivo de la agricultura. Entonces hablemos de la diversidad étnica, hablamos de comunidades campesinas, comunidades indígenas. ¿Qué es la diversidad étnica? Es la variedad de etnias. Y el Perú tiene un montón de etnias. Entonces, profesor, ¿qué es una etnia? Una etnia es un pueblo o nación. En el Perú, 55 pueblos étnicos. En el Perú hay 55. Por eso digo, es el primer país de América en tener diversidad de etnias, incluso diversidad lingüística. Y que diga por ahí un tipo, yo tengo nivel Camila, yo tengo clase Abigail,
Yo soy pituco, Amira, y soy de Lima. ¿Encaja bien eso en un país mandingas y de mandingas? ¿Encaja? Como dijo un tipo de Moquegua, yo tengo nivel, tengo clases, soy pituco. Cuando un efectivo policial le puso su papeleta porque estaba manejando, hablando con su celular. Eso es una falta. Y hay que poner su papeleta. Pero no le gustó. Y empezó a vociferar. Yo tengo nivel, tengo clases, soy pituco, soy de Lima. Eso es complejo tenemos en nuestro país. Entonces, profesor, un pueblo nació, ¿cómo se identifica? Se identifica porque tiene su genealogía, su ascendencia común, su genealogía, su origen, tiene sus lazos históricos. Y esto es cómo se une con prácticas culturales. ¿Cómo qué, profesor? Una práctica cultural. La gente sigue creyendo cuando estás mal y te pasan el cuy y al cuy le sacrifican, el cuy te saca el mal. Es una práctica cultural que la gente sigue creyendo. Otro, una práctica cultural. La gente ve la hoja de coca para predecir el futuro. De repente Abigail le preguntó a su abuelita, abuelita, miren la hoja de coca, quiero ver cómo va a ir en el examen. Es una práctica cultural. O en la selva de Tarapoto, la gente come el mamaco. ¿Qué es el mamaco? Son hormigas que entre octubre y noviembre salen de sus nidos, la gente las captura, le saca sus alitas, le saca su tenaza y lo tuesta como el maní. Y el kilo cuesta 130 soles, tostado. Es una práctica cultural que todos los pueblos tienen. Se unen por sus prácticas lingüísticas, tienen sus propios idiomas y tienen sus creencias religiosas. La gente sigue creyendo en los apus. El cierro tiene poder. ¿Quién dice? El danzante de tijeras. El danzante de tijeras, antes de hacer todas esas piruetas, se va al pie de un cerro y le pide a los apus, los jircas, que le apoyen, que le ayuden. Entonces, una etnia tiene estructura social, política y territorial. ¿Por qué digo política? Tiene un gobernante, un líder. En los Ashaninkas, por ejemplo, tiene su territorio. Los Ashaninkas viven en la selva central. Muy bien. Ojo, esto puede ser pregunta de examen. Ojo, ojito. Etnocentrismo y etnocidio. ¿Qué es el etnocentrismo? Es la creencia que una etnia es superior a otros grupos. Caso de los españoles. Los españoles cuando llegaron a estas tierras, ¿qué dijeron? Yo soy raza superior. Tú eres un indio. O mejor, un animalillo que anda y que habla. Entonces no te va a llamar José. Te voy a llamar Josecillo, Enriquillo, Felipillo, Martinillo, Andresiña, Abigaliña. Cuando dice todo eso, son términos despectivos. Entonces, una etnia se está creyendo superior a la otra. Una etnia se cree superior a la otra. Eso pasó en el colonialismo europeo, cuando llegaron los españoles. Porque eran blanquitos, se creían superior mirando a los indios. Se miraban así. Chusma. Por eso es que se pararon. Cuando llegaron al Perú, ¿qué dijeron? República de españoles. República de indios. Las costumbres de los indios no hacen los españoles. Las costumbres de los españoles no hacen los indios. Parados. Y en la República de Indios era gente de estatus, dice para ahí, porque eran blancos, porque tenían propiedad. Canon de la belleza occidental. Nos hicieron ver a un Cristo guapo, pelirrojo,
blanco, ojos azules. ¿Qué te está diciendo? Si eres blanco, si eres ojos azules, pelirrojo, eres una belleza. Pero si eres indio, si eres negro, no eres bello. ¿Y quién dice eso? ¿Mm? Eso han dicho, pues, cuando se dio el colonialismo europeo, y hasta ahora se sigue practicando eso. Yo, José dice, profe, yo vi gringos feos. La frialdad, ¿saben qué se transmite? No en el rostro. La fealdad se transmite en cómo eres, en cómo actúas con alguien o con algo. Esa es la fealdad. Porque, porque la persona cuando se arregla no es feo. Nadie, no es feo. Se arregla, andas bien bañadito, bien planchadito, bacán. Etnocidio. El etnocidio ya es un proceso que pretende desaparecer radicalmente la cultura de una etnia. Proceso en el que desaparece radicalmente la cultura de una etnia. ¿Qué cosa desaparece? Sus prácticas religiosas. Les pregunto, ¿en el Perú lograron desaparecer las prácticas religiosas ancestrales? ¿Lograron? ¿Lograron? No lograron. No lograron, señores. Porque hoy en día la gente sigue creyendo hasta en los malquis, en las momias. Hace unos cuantos días unos arqueólogos han encontrado una momia y le tienen mucho respeto. La gente sigue creyendo en los cerros, sapos, sus jircas. Tratan de desaparecer tus hábitos alimentarios, tu forma de vestirte, tus símbolos ancestrales. En el Perú, yo puedo decir que se dio el mestizaje. Se dio el mestizaje. Pero en Estados Unidos, ahí sí se dio el etnocidio. Ahí se dio el etnocidio. ¿Sabes? Porque antes que lleguen los ingleses, los irlandeses, los franceses a Estados Unidos para formar las 13 colonias, vivían los pieles rojas, los apaches, los sioux. Hoy en día existen, conviven con los pueblos en Estados Unidos. No. Entonces, ¿qué busca el etnocidio? ¿Su objetivo cuál es? Es cambiar forzadamente una costumbre indígena para implantar algo nuevo. Algo nuevo. En el Perú, hasta en la religión, se ha dado el sincretismo. Se ha mezclado. No es que lo ha terminado. Pero, por ejemplo, ves en las pinturas de la escuela cusqueña a un inca cargando una cruz. Oye, pero la cruz es occidental. A una Virgen María con su falda parece un cerro, una montaña. Ojo con esta, ojo con esto. Entonces, según la base de datos de los pueblos indígenas, el Perú tiene 55 pueblos indígenas. 51 viven en la Amazonía y 4 viven en la región de los Andes. Y te menciono a los 4. Quechua, Quechua, Aymara, el Cauqui y el Jacaru. Esos son de los Andes. Y todos los demás en la Amazonía. Por eso cuando les preguntan a ustedes, ¿en qué lugar existe mayor cantidad de pueblos indígenas originarios? ¿En qué lugar existe la mayor cantidad de lenguas originarias? ¿Qué vas a decir? ¿Los Andes o la Amazonía? Pregunté. Respondan mis hijos e hijas. Todavía no veo respuesta. ¿Qué vas a Los responder? Andes, ¿En los Andes o en la Amazonía? en la Amazonía, en la Amazonía. Eso, José Luis. Muy bien, campeón. Sí me gusta cuando participa.
Cuando te dice en qué región habita mayor cantidad de pueblos indígenas y de lenguas autóctonas, vas a decir la Amazonía. Entonces, trabajemos primero, antes. ¿Cree usted que raza es igual que etnia? ¿Será igual? No, porque la raza se preocupa, ¿qué color son tus ojos? ¿Cómo es tu cabello? ¿Lacio, crespo? ¿Cómo son tus, color de tu piel? ¿Qué forma tiene tu nariz? Eso se preocupa la raza. O enfoca eso, rasgos morfológicos. La etnia no, la etnia va más. Entonces, profesor, si los negros son de África y la raza mongoloide, los mongoles son asiáticos y los caucasoides son los europeos, ¿qué raza hemos sido nosotros antes de entrar en contacto con estos pueblos? Nosotros estábamos considerados como la raza cobriza, la raza cobriza. Entonces, el negro llega al Perú y se mezcla con la India, cobriza o India, luego nos llaman indios. Y todo por culpa de Cristóbal Colón. Porque Cristóbal Colón había dicho, he llegado a las Indias Occidentales, cuando había llegado a América. Por eso nos llaman indios, porque el indio es de la India. No, pero él dijo, no, he llegado a las Indias Occidentales. Y ahí nos llaman indios. Entonces, el negro, cuando se mezcla con la India, el resultado es un sambo. Indio más negro, sambo. Negro más blanco, mulato. Blanco más india, mestizo. Mestizo más india, cholo. Mestizo más blanco, castizo. En la colonia hubo 16 castas raciales. A eso se suma que tiempo después en la República llegaron los chinos, luego los alemanes, luego los italianos, luego los japoneses, ahora los venezolanos. Y nos seguimos mezclando. Perú no es raza pura. Perú es un país plurilingüista, multiétnico. Entonces trabajemos, somos una mezcla de mezclas, eso es así. Entonces trabajemos ahora lo que son los grupos étnicos. Vamos a trabajar los grandazos, ¿ya? Autóctonos, ¿ah? Ya te dije esto, según el Instituto Nacional de Cultura, América tiene el puesto número 1 en diversidad de etnias y lenguas. Hablemos del grupo étnico quechua, son más de 3 millones. ¿Dónde viven esos más de 3 millones? En su gran mayoría habitan en la zona de Cusco. Pero hay subgrupos, como los... Ah, estos habitan en Huancavelica. Como los chancas, habitan en Apurímac. Como los huancas, habitan en Junín. Como los huaylas, habitan en Ancash. Callejón de Huaylas. Río caudaloso, el río Santo. Los canas, los queros, Cusco. Los cañaris, la tierra de Castillo, Cajamarca. Ajá. Entonces, hay más grupo étnico quechua en el Cusco, pero también no se descarta que existe en Huancavelica, en Junín, en Apurímac, en Ancash, en Cajamarca, hasta el mismo Huánuco. Y hay palabras quechuas que lo utilizamos en el castellano, como por ejemplo, la palabra yapa. Mamá, yapita. Ok, hijo, toma una carnecita más. ¿Qué le has pedido? Mamá, dame algo extra. Oh, oh, mira, ñatita es. O sea, tiene nariz chiquitita. Ñato es palabra quechua.
Tinca es otra palabra quechua. Hasta incluso es un juego de azar. Porque tinca significa presentir. Presiento que me voy a ganar los 2 millones de soles del Pozo Mayor. Hasta apellidos de quechua modificados al español. Por ejemplo, Casas significa huasi. O sea, en quechua es huasi. Los que apellidan Guerra, en quechua es Auca. Los que apellidan Prado, en quechua es Huaylas. Los que apellidan Laguna, en quechua es Cocha. Los que apellidan Camacho, su apellido en quechua es Camachu. Los que apellidan Mesa, su apellido en quechua es Misa. ¡Ah! Vamos al grupo étnico Aymara. Los Aymara son un grupo étnico que se han desarrollado entre Perú, Bolivia y Chile. Allá. Pero si hablamos de Perú, Puno, Moquegua y Tacna. Ahí están más. Pero también el grupo étnico Aymara tiene subgrupos. Por ejemplo, los Lupaca, los Uros y los Pacajes, que estos viven en Puno también. Uno de los representativos son los Uros. ¿En qué lago viven los Uros? Tienen sus islas flotantes. ¿En qué lago viven los Uros? ¿Chinchaycocha? No creo, ¿ah? Es un lago que comparte Perú con Bolivia. Es el más alto de los lagos navegables del planeta Tierra, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, lago Titicaca. Pero también hay otras subvariantes o subgrupos, el Cauqui, que se habla en Yauyos. Algunos dirán, profe, yo conozco Lima, yo soy de Lima, yo soy pituco. No, pues tienes que irte a la Lima de provincia. Por ejemplo, Yauyos, la Sierra de Lima, Yauyos, Ollón, Churín. El otro, que es subgrupo de los Aymaras, el Jacaru, Jacaru. ¿Y el Jacaru dónde vive, profesor? También en Lima. ¿En qué parte, profe? En Huarochirí. Y este grupo está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque los hijos ahora están saliendo a otros lugares y van perdiendo su origen aymara. Se están deculturando. Ahora quieren ser al estilo coreanitos. Ahora quieren ser al estilo emos. Ahora quieren ser rastas. Ahora quieren ser quieren usar sus pantalones, sus shaggy pants. Tenemos otro grupo étnico. Tercero, son los Ashanincas. Son un poco más de 73,000, de acuerdo al censo del año 2017. Pero a los Ashanincas también puedes llamarle campa, no hay ningún problema. Que significa gente, paisano, familia. Mi paisano, si es campa, mi paisano. ¿Y dónde habitan estos señores? Estos señores habitan en la selva alta y baja. Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco, Ayacucho. No sé si has escuchado del famoso Braem, Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. ¿Y dónde se encuentra en esa zona, profesor? La zona del Braem. La zona del Braem está por acá, en estas manchitas. Incluso por esta zona está todavía un séquito de Sendero Luminoso. Ahí están todavía los terroristas. No vaya a creer que usted Sendero Luminoso se la derrotado por completo. No, señores. Ahora están ahí. Ya no está en el Valle del Guayaga. Antes su foco, su centro de operaciones militares era el Valle del Guayaga. Tingo María, Monzón, la zona de Ocayacu. Ahora se trasladaron al Brae. Y este grupo étnico Ashaninka ha sido uno de los más golpeados de la selva cuando se vivió del 80 al 2000 la violencia política.
Los terroristas mataban a chaningas. Eso es lo lamentable en nuestro país. Muy bien. Entonces, esta es pregunta de examen. Pregunta de examen. Esto viene en el examen. Si hemos hablado a nivel nacional de grupos étnicos, quechua, aymara, xaningas, hay que hablar de Huánuco departamento. De acuerdo al libro de José Barallanos, Historia de Huánuco, te comento que tengo ese libro, el original, me regaló un amigo, y ese libro se escribió en Argentina. José Barallanos es un gran historiador huanuqueño. Y dice que antes que lleguen los incas a estas tierras del departamento de Huánuco, antes que lleguen los españoles a estas tierras del departamento de Huánuco, ya existían pueblos originarios. Todos aquellos que vivían en la zona, en la provincia, solamente provincia de Huánuco, incluido Amarilis, pues, Pilcomarca, Santa María del Valle, eran los chupachos, porque vivían en el Valle del Pilco. ¿Quién es el pilco? Es un ave. Es un ave que todas las mañanas despertaba con un sonido muy bonito. ¡Pil! 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 Ah, el ave pilco. ¿Qué pasó? Se extinguió, pues. Así como ahora tantos animales también que se extinguen. ¿Y por qué se extinguen? Porque Huánuco se empezó a poblar. Empezó a poblar Huánuco. Todo aquel que vive o que vivía también entre Guamalíes y 2 de Mayo son los huanucos o huanocos. Entonces, aquel que vivía en Ya, aquel que vivía en la Unión, era los huanucos o huanocos. Por eso tenemos ese nombre de Huánuco, porque la ciudad de Huánuco se fundó en 2 de Mayo, allá en la Unión, en esa pampa. Por eso llevamos ese nombre de Huánuco. Todo aquel que vivía y vive en la zona de Pachitea son descendientes de los Panatahuas. En la zona de Molino son descendientes de los Panatahuas. En la zona de Panau son descendientes de los Panatahuas. Son los pañacos. Pero yo te he traído algo más. Unos alumnos me dicen, profesor, yo he nacido en Tingo María, profe. Cuidado de mí. Allá. Tingo María, Leoncio Prado. Yo he nacido en Tornavista, Yuyapichis, Honoria. Allá, Puerto Inca. Ustedes que han nacido en esa zona son Rupa Rupa. Viene de Rupay, caliente. Ustedes son ardiente, ardiente, caliente, caliente. Se refiere al clima, no a otra cosa. ¿Me entienden, por favor? ¿Ya? Profesor, ¿y yo que vivo en Ambo? ¿Se olvida de mí? No, no me olvidé, hijo. Usted que vive en Ambo, usted es... ¿Qué pasó? Usted que vive en Ambo, usted que vive en Ambo es un Yaro, descendiente Yaros. Profesor, claro, cerca a Pasco también están los Yaros. Vecinitos, los de Pasco. Mónica, ahí también están los Yaros, los Yarohuilcas. Profesor, ¿y cómo se llamaba ese grupo étnico que vivía en Chavinillo, profe? En Chavinillo, Jesús Lauricocha. Ustedes son los Yachas. Profe, pero más arribita, yo vivía en Marañón, profe. Huacaibamba, profe. Ustedes son Huacarachucos. Hmm, ahí está. Pero en tu libro solamente está Chupacho, Huánuco y Panatahuas. Esto es pregunta de examen. No sé si hay preguntas hasta acá. A ver, para continuar. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo acá? Listo, vamos. Vamos, hay que continuar. Hablemos de la diversidad lingüística. Según la base de datos de los pueblos indígenas, el Perú tiene, según la base de datos de pueblos indígenas,
El Perú tiene 48 lenguas. 4 se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Lo que te dije hace rato. Si yo te hablo de lenguas autóctonas y si te hablo de lenguas alóctonas, acá hay Tuk, Ishkai, Kimsa. ¿Ya? Lo mismo. Los 4, por ejemplo, que se hablan en la sierra son los mismos, pues. Quechua, Aymara, Cauqui, llevan el nombre también de su grupo étnico. Llevan el nombre de su grupo étnico. Son los 4 que habitan, que coexisten en la región andina. Cauqui, Jacaru, Aymara y los quechuas. Mi estimado John. ¿Ya? Entonces, si yo te hablo de lenguas autóctonas y lóctonas, alóctonas es de fuera, no es propio del Perú. ¿Cuál de esas 3 es alóctona? No es del Perú. Es del Perú autóctono. ¿Cuál es el que vino de fuera? Ok, alóctono. ¿Y cuáles son las lenguas autóctonas que ya existían en el Perú? Quechua y Aymara. Entre los dos, quechua y aymara, ¿qué se habla más? ¿Qué se habla más? Quechua. El castellano. No, entre los dos. Quechua, entonces. Muy bien. Y si no te viene quechua, te viene runa simi, runa shimi, runa hombre, shimi, lo que habla el hombre, runa shimi. Entonces, si te dice autóctonas, el que se habla más es el castellano. Perdón, el quechua. Si te dice autóctonas, el que se habla más es el quechua. Si te dice el que vino de fuera, castellano. Ya, así es. Pero si te preguntan, te dicen en tu examen, de acuerdo a la cantidad de la población del Perú, ¿qué se habla más? De acuerdo a la cantidad de la población del Perú, ¿qué se habla más? De acuerdo a la cantidad de la población del Perú. Muy bien. El famoso castellano. Entonces se habla diferente en la selva. Por ejemplo, en la selva, en vez de decir ombligo, dicen pu. En la selva, por ejemplo, a un joven que es de repente medio mujeriego, por ejemplo, a José Luis, le dirían en la selva, si es mujeriego José Luis, le dirían, oye, mochaco, ¿no? En la selva, por ejemplo, no te dicen, te presenta mi media naranja, sino te dicen, te presenta mi cherete. En la selva al hermano le dices, ñaño, mi ñañito. En la selva, por ejemplo, si estás apestoso, te dicen, oye, estás como un asnazo. En la selva no te dicen mi sandalia, en la selva te dicen mi chinela, mis chanclas. Pero también Huánuco tiene lo suyo. En Huánuco, por ejemplo, cuando una persona se ha quemado, dice acachau. Cuando una persona tiene miedo, dice achachau. Cuando una persona ve a alguien hermoso, achalau. Ayer hizo mucho frío, Huánuco. Alalau. Me he golpeado. Ananau. O en todo caso, vi algo detestable. Atatau. Vi a una persona con cabello bien parado. Mire ese cachaco. Una persona no se baña bien. Mire este carca. Una persona tiene ropa nueva. Uy, su ropa está chilandito. En Guánico no dice niño. Me dice chiuchi. Hola chiuchi, ¿cómo estás? A la... A ver, vamos a ver. Por acá dice...
Profe, y los que dicen Alauchi, lo escucho en la sierra, lo escuché en la sierra, Alauchi, Alauchi, ¿no? Alauchi. Bueno, en la sierra hay diferentes formas de interpretar. ¿Ah? No sé qué significará eso, porque en diferentes partes, por ejemplo, en la parte sierra de Panao, en la parte sierra, en este caso, pues, de la Unión, hay términos que hablan muy diferente. No sé qué significará eso, pues, ¿no? Pero esto fue recogido por Javier Pulgar Vital, cuando se refiere al guanuqueñismo. No sé si nos puedes compartir, Naomi, de repente si has escuchado ese término, ¿a qué se refiere? Sería bueno, ¿no? Ah, pobrecito, pobrecito. Entonces, así hay varios términos, ¿ya? Muy bien. En Huacaibamba, ¿no? En Huacaibamba. Muy bien, ¿ya ves? De hecho, es variado, pues. Listo. Ahora vamos a hablar de las lenguas autóctonas, ¿ya? Ya hemos hablado de las nativas andinas, de los Andes, ya hemos mencionado hace rato. Eso es el quechua, es el aymara, el jactaru y el cauqui. No te olvides que el quechua se habla pues en el Cusco, el aymara pues en Puno, el jactaru cauqui en la zona de Lima. Profesor, pero acá solamente hay 4. Usted ha dicho 48. Profe, ¿qué pasó? Falta, profe, 44. Ya. Ashanincas, Aguaruna, que también significa Aguajú. Profesor, recién tenemos 6. Entonces, todos los demás, ¿dónde se hablan? En Loreto, Madre de Dios y Uca y Ali. De los 3 departamentos, ¿en dónde está la mayor cantidad de lenguas autóctonas? De los 3 departamentos, entre Loreto, Madre de Dios y Ucayali. ¿En dónde estará la mayor cantidad de lenguas autóctonas? En Loreto. ¿Cuál está subrayado ahí? ¿Qué departamento está subrayado? A ver, ¿qué departamento está subrayado? Madre de Dios. Hasta incluso han encontrado un grupo étnico no contactado con la civilización moderna llamada los Mashcopiros. En pleno siglo XXI, en Madre de Dios, todavía hay grupos étnicos no contactados que no producen la tierra, son recolectores, que no crían animales, son cazadores, que el varón vive calato, calatito, calatito. ¿Por qué están por ahí? Cuando hablamos en este caso, pues, los bora, los shipios, son algunas. Entonces, pues, eso es a la respuesta de mi estimada Nayeli. Los bora, los shipios, los mashcopiros, ¿ves? Y esto es pregunta de examen. Pregunta de examen. Esto es pregunta de examen. ¿Cuántos cambios culturales tienes en tu libro, en tu módulo? ¿Cuántos cambios culturales? Dime la cantidad. 4. Hay que trabajarlo cada uno. Cada uno con ejemplos. ¿Ya? Uno de los primeros cambios culturales que nosotros hemos pasado es la enculturación. Y seguimos pasando. Profesor, ¿qué cosa es la enculturación? En realidad la enculturación es la educación, la instrucción que la generación más antigua, mira, la generación más antigua transmite su forma de pensar, sus costumbres, sus reglas a la generación más joven. Ah, ya, mi papá. Sí, tu papá. Ah, ya, mi abuelito. Sí, tu abuelita. Usted va a decidir si mantienes esa costumbre familiar, regla familiar, o lo modificas. O lo modificas. Ejemplo, ¿qué vino una vez en un examen? El señor tal le cuenta a su hija que vive en Lima, hija, cuando yo vivía en Yata, yo bailaba mi danza el ruc. Íbamos cada 1 de noviembre al cementerio llevándole comida
a nuestros muertos y le preparábamos su mejor comida. Hasta tanta guagua le hacíamos. Cerca a Navidad salían los negritos de Guánico, hijita. Una fiesta muy hermosa. Entonces reflexiona María. Tiempo después le dice, papá, he decidido conocer Yata. He decidido conocer tus costumbres, papá. Enculturación. Porque ella decidió mantener la costumbre de sus padres. Eso es enculturar. Otro ejemplo. La abuela le dice a Xiomara, bien Xiomara, el día que tengas una edad considerada, mínimo 28 años, usted va a decidir formar su familia. Pero me va a salir casada de la casa, de blanco. Y está en su cabecita. Y Xiomara practicará lo que le dijo la abuela, lo que le dijo los padres. Reglas en casa. Los padres te ponen. Mientras vivas bajo el techo de mi casa, usted lo va a respetar. ¿No? Eso dicen los padres, ¿no? Y cuando uno tiene su hijo, y yo soy padre, también le digo eso, porque a mí me dijeron. Cuando yo tenía mi DNI, yo ya pensaba que tenía el mundo comprado. 18 años. Pensaba que la vida era fácil. ¿Ah? Y mi madre me dijo, hay reglas en casa. Mientras tú vives bajo este techo, vas a aceptar las reglas. Hay una hora de salida y una hora de ingreso. Y yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo con mi hija. Le digo eso. Respeta mientras vives bajo el techo de esta casa. Eso es la enculturación. Es una costumbre que yo estoy practicando. Es una regla que a mí me han enseñado. Me han enseñado a saludar al adulto. No, ahora ya no saludan los niños. ¿Y todavía qué dice? No, no sabe. No sabes, bebito. Cuando ya ustedes que son médicos, la ciencia médica dice que el bebé ya entiende desde el vientre de la madre. Cuando la mamá sufre, él también sufre. Cuando la mamá está feliz, él también está feliz. Nayeli dice, profe, ¿qué pasa si desobedece? Fácil, pues. Le quito su celular. Y quitar el celular a la juventud de ahora es como si le estuvieras quitando el mundo entero. A ver, un joven que está sin celular ahora se vuelve como el exorcista. Voltea su carro. ¿Verdad? Quítale a un joven su celular de comísale. Es como si le quitar todo el mundo entero. Hay formas. Hay formas de castigar ahora. No hay salida fin de semana. Aunque a mí mi madre no me decía eso. A mí me decía, muy bien, agarraba una correa y me daba. Y no tengo bajo autoestima. Y no necesita psicólogo. Psicólogo era la correa. Pero no es que me pegaba cada rato, pues no. Si no, yo recuerdo algunas veces. Porque me había lavado mal mis medias. Estaba tendí mi medias de color blanco, marrón. Agarró la media y me dio plum, 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 plum. ¿Así se lava? Hoy en día lavo mejor que la lavandería. Yo lavo mejor que la lavandería. Me ha enseñado. Eso es enculturación. Vamos a la siguiente. Vamos a la aculturación. La aculturación es cuando se da el proceso de manera forzosa. Te imponen. Te imponen. En momentos de invasión forzosa e impuesta. Y el vivo ejemplo es la colonización. Te imponen. Llegaron los españoles, ¿qué nos dijeron? La indígena. ¿Qué dijo el corregidor, una autoridad?
Toma medias de seda, la indígena. Pero Taita, yo no necesito. Yo no te he preguntado. Ponte. Me tienes que pagar de esas medias. ¿Ves? Están imponiendo. Cuando llegaron los españoles, damos su requerimiento. Hemos venido en nombre del rey de España, tu máxima autoridad. Y te hemos traído una religión de que te va a salvar. Jehová, su Hijo Jesucristo. Decíamos, ¿qué pasa? ¿Y dónde queda mi Padre Sol? Mi mamaquilla, mi mamá Pacha, mi Dios Pachacamac. ¿Dónde queda mi Coyur, mi Cuichi? Se han impuesto. Hasta en comida nos han impuesto. Comida, frituras. Los españoles comían frituras. Nosotros no comíamos frituras. Nosotros todo comíamos sancochado. La aculturación es cuando el proceso cultural es forzosa, te impone. ¿Qué es la transculturación? Cuando intercambiamos formas de ser. Uy, qué palabra clave. Intercambiamos. Palabra clave acá. Forzosa, impuesta. Acá en transculturación intercambiamos formas de ser para adoptar formas culturales de otro grupo. Por ejemplo, el de ahorita, de los venezolanos. Arepa, arepa, tisana, tisana, arepa, arepa, tisana, tisana. Nosotros, pachamanquita, pachaminquita, picante de cuy, le cambiamos forma de ser. O ellos nos dicen chamo. Y nosotros, ¿qué le decimos? Mi chochera, mi causa, mi yunta, mi brother, mi pata. Intercambiamos formas culturales. O le decimos ñañito. Él nos dice, hola, chamito. Intercambiamos formas de ser. Eso ha pasado a lo largo de nuestra vida, desde que llegaron los otros grupos, hemos intercambiado también formas de ser. Pero esa transculturación de forma de ser puede tener desventajas cuando una cultura te quiere imponer. Pero tiene ventaja cuando enriquece nuestra cultura. Por eso que el Perú es diverso en cultura. Llegaron los chinos, ¿qué hemos intercambiado? ¿Qué cultura? El chinito que elijo, el guano, no palal ceviche, cocinando pecado. No, 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 no. Ceviche plepalal con zumo limón. Zumo limón. O sea, ¿quién dio la última receta, el último toque al ceviche? Fue el chino. Nosotros le echábamos tumbo al ceviche. ¿Qué dijo el chino? No, zumo limón. Transcultural. Intercambiamos formas de ser. Y viene lo otro que se está perdiendo. La deculturación. La deculturación es cuando perdemos nuestra propia cultura y la sustituimos por una cultura foránea. Entonces dice por acá Naomi, profesor, entonces el ceviche no es 100% peruano. De la vez, todo lo que se hace en el Perú ya es peruano. El chino aportado con su zumo de limón es peruano. Es como el arroz chaufa. De la vez que se hizo acá es peruano. Hay que considerarle 100% peruano, porque se ha hecho en estas tierras. Entonces, si yo te hablo de deculturación, es cuando perdemos nuestra propia cultura. Perdemos, la sustituimos por una cultura foránea. Ya no quieres bailar guayno. Ahora ya te gusta bailar reggaetón nomás. Nada más quieres bailar reggaetón. Ya no quieres bailar el guaylas. Ahora quieres bailar tus bachatas. Tanta.
Pues bachata, si quieres bailar. Ahora quieres ser emo. Ahora quieres ser rasta. O coreanito, ya coreano. Te vistes como coreano, listo. Profesor, ¿es malo vestirse como coreano? Lo que yo quiero decirte es que no pierdas tu propia cultura. Entonces debo andar con chullo, con mi yankee, con mi ponchito. No te estoy diciendo eso tampoco, porque eso sería chauvinismo. El chauvinismo es el amor exagerado hacia algo. El chauvinista. Tu cultura, la cultura peruana. El peruano es acomplejado, pues. Todo lo que es de fuera piensa que es bueno. Así como estos señores, como el Shaggy Pants, los Shaggy Pants. Shaggy Pants. ¿Has visto que unos jóvenes norteamericanos usan pantalones a media nalga? Y tú también quieres usar tus pantalones a media nalga. Sí, he visto. Hay personas que usan así. Mostrando incluso su calzoncillo Boston y con hueco encima. Y con hueco encima. Personas que he visto que se ponen así. Entonces, pues jóvenes, hay que imitar lo bueno, sin perder tu propia cultura. Sin perder tu propia cultura. Incluso hoy día la moda, ¿no? La moda es así, ahora raras, ¿no? Te compras un pantalón que te falta tela y cuesta caro. La moda es así ahora. Pantalones veo ahí en la calle, roto, así roto. Pero cuesta caro. O sea, falta tela y cuesta caro. Yo pensé más bien que a veces cuando veo a los jóvenes así que están andando en la calle, pensé que se había metido en una pelea de perros y que los perros le han arranchado la ropa, ¿verdad? Bueno, estás en un país libre, puedes ser lo que mejor te parezca, pero sin perder tu identidad cultural. ¿Ah? Muy bien. Profesor, entonces, si me modifica el contexto, ¿el tema de preparación de ceviche se podría prestar para un caso de deculturación? No, no es un caso de deculturación. Ya que como usted mencionó, antes se usaba tumbo, pero ahora ya no lo usa. No, eso es transculturación. No puede ser deculturación, es trans, porque se está aportando. No se está quitando, se está aportando, se está sumando. ¿Ya? ¿Quedó claro, mi estimada Talía? Se está sumando. Cuando suma, es transculturación. Cuando dejas, es deculturación. Muy bien, hijita. Vamos a continuar. Vamos a continuar y ahora, ¿para qué? Aprendamos, hay que hablar de identidad nacional. Y nosotros nos identificamos de mil maneras. Nos identificamos con el ceviche, con la vicuña, nos identificamos con la primera universidad que aparece pues en América, la San Marcos, el primer periódico que aparece en América del Sur, que es en este caso el Diario El Peruano. Tenemos una tumba maravillosa que fue encontrada, el señor de Zipán. Uy, eso es identidad nacional. Cosas, en este caso pues, de, de nuestro Perú, en la cual tenemos que identificar. Entonces, ¿qué es la identidad? Es un conjunto de elementos característicos de una nación, elementos característicos de una nación que se diferencia, que se diferencia de otras naciones. Obvio, nosotros tenemos la montaña más bella del mundo, llamada el Alpamayo, obvio, y nos quieren imitar. Hasta incluso hay un país vecino del sur que dice que el pisco es de ellos, lo cual es falso. El pisco es 100% peruano, 100% peruano, porque el pisco significa, es una palabra quechua, significa ave o avecilla. Entonces, la identidad nacional viene de la palabra identitas, que significa
son rasgos propios de mi comunidad, o en este caso de un sujeto. Ejemplo, ¿cuál es el rasgo propio de la comunidad de Huánuco en cuanto a una tradición que sale en diciembre hasta enero? ¿Cuál es ese rasgo propio que identifica a la comunidad huanuqueña? Los negritos. Si usted escucha su sonido, uy, ¿dónde está? Vamos, quiero ser gatilín este año, ¿no? Eso es identidad nacional. Yo me estoy identificando. Igual en la selva, cada 24 de junio, fiesta de San Juan. Ahí no festejan Día del Campesino. Fiestas, es identidad, pues. Los ricos Juanes. Entonces, ¿en qué está transmitido la identidad nacional? La identidad nacional se ha transmitido en música. En música. ¿Música, profe? ¿Cómo así? ¿Cómo se llama esa composición que fue compuesta en 180 versiones y es un compositor guanuqueño? El Cóndor. Era la década del 70 en el mundo, donde tenían que conmemorar al planeta Tierra y en una cajita llevaron un cassette donde está la composición del Cóndor Pasa. Está en el espacio eso. Henchidos nos debemos sentir como guanuqueños, porque un guanuqueño compuso el Cóndor Pasa. Por eso hay una universidad con su nombre, Daniel Alomía Robles. ¿Y quién es su bisnieto? Pelo de Ambrosio. Tenemos arte que nos identifica como peruanos, símbolos patrios. Por ahí nos dicen que tenemos el segundo himno más hermoso del planeta Tierra. Somos libres, sea. Ah, qué linda composición. La primera es la marsellesa. Identidad nacional. La francesa, pues, la marsellesa. La marsellesa. Himno francés que nació durante la Revolución Francesa. Entonces, para que haya identidad nacional tiene que haber tres componentes. ¿Ya? Primer componente, organización, condición social. Es la población organizada. Yo formo mi barrio, mi junta vecinal, esa es una población organizada. Mi barrio es San Juan. Primero cuadro de Leoncio Prado, pasaje Cárdenas. Mi barrio. Saco pecho por mi barrio. Identidad. Otra condición social. Ustedes, futuros médicos, van a tener su colegio de médicos, colegio de enfermeras, colegio de obstetras, colegio de psicólogos. Te van a identificar. Identidad. Otra condición de la identidad es la condición espacial del territorio. Nosotros nos sentimos felices de vivir en esta hermosa tierra llamada Huánuco. Un país llamado Perú. Qué lindo. Me identifico con mi territorio. Saco cara. Condición cultural, esta es la más importante. Porque acá están las costumbres, las tradiciones, el folclore, está el idioma. ¿Costumbres? Sí, me gusta consumir mi tocosh. Tradición, sí, la danza de los negritos. Folclor, folclor. Oiga, el cuento de los tres Giljas. Qué chévere. Ese es folclor. Otro folclor, profesor. A ver, los chamanes. La chamanería todavía existe en Huánuco. ¿Cómo así? Se ha asustado Xiomara. Sufrió susto. Su mamá cree que pasándole un huevito por todo su cuerpo, rompe el huevito en un vaso, al huevito en un vaso con agua y sale el susto. Folclor. Ese es folclor. Muy negro. El idioma. Muy bien. No te olvides, la condición más importante es la cultural. Vamos a otra. Componentes.
Uno de los componentes viene a ser el territorio. Un Perú, yo amo, de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Yo amo ese territorio. ¿Y por qué lo amas? Porque tiene un mar tan rico, una costa impresionante, una sierra majestuosa y una selva exótica. Excelente. Pero además de eso, en este caso cuando hablamos, por ejemplo, no solamente tiene 4 regiones, tiene 8 pisos altitudinales, tiene 11 corregiones. Qué lindo. Mi población es única, porque mi población peruana es mestiza. Es mestiza chola. Mi población peruana es mestiza chola. Jesús, José Luis es un cholo. Xiomara es una chola. El profesor Elías es un cholón. Somos mestizos cholos. Todos somos cholos. Y con comportamientos de ayudarnos los unos a los otros, pero también con actitudes chismosos. El pueblo peruano es chismoso. Chismoso. Está más enterado de qué jugador trapea con quién. Está más enterado, incluso si Melissa Paredes ha amistado con el gato Cuba. Fíjense nomás el programa de la señora Magali. ¿Sí o no? ¿Magali hace periodismo o hace chisme? Y de eso gana. ¿Y por qué gana? Porque estás prendido tu televisor en la hora que ella está prácticamente lanzando su programa. Y por el rating ella gana. Y cuando hay más peleas, tiene más rating. Tiene más rating. Tenemos otro componente, los recursos naturales. Paisajes impresionantes. En lo de Tingo María, su paisaje, la Bella Durmiente. Qué bacán. Pero Huánuco tiene sus 3 jircas. Fauna variada, flora en abundancia. Tenemos recursos naturales hasta por gusto. Por eso se pelean, pues, para llegar al poder. Por eso le quieren vacar a uno al otro, porque están buscando sus intereses personales. ¿Acaso están buscando llegar al poder porque soy bonito, quiero gobernar altruistamente en el país? Señores, hay intereses económicos. Quieren saquearle al Estado. Bien, hay otro componente llamado recursos económicos. Aquí están actividades económicas. Una actividad que te llena de mucha plata es la minería. Tengo que decirte que somos el primer país de América Latina en tener reservas de oro puro. Somos los primeros en tener reservas de cobre, plomo, zinc, molibdeno, tungsteno, antimonio. ¿Qué te puedo decir del Perú? Y no me digas que no hay plata. Según la Organización Mundial de Turismo, el Perú es un país con destino turístico internacional. Con destino turístico internacional. Donde tenemos turismo de aventura, vivencial, rural, urbano. Hasta incluso tenemos un único hotel en el mundo. Y si quieres ir a descansar en ese hotel, tienes que subir de la carretera 4 cuadras hacia arriba y tu hotel arriba, tu cuarto es una cápsula en Cusco. Impresionante nuestro país. Tradiciones y costumbres, ni qué decir. Por ejemplo, acá está la tradición de la famosa vendimia, donde las chicas se sacan los zapatos y trituran a las uvas. Y si ellas le pisan las uvas, el juguito es más rico. Y de eso hacen el vino. Olor a patas, no interesa, porque eso va a pasar por otro proceso. Si es con callo, mejor todavía, porque va a pasar a un proceso. Con honguitos, mejor todavía, rico, porque va a pasar
por varias fases: destilación y pasteurización. Va a pasar por eso. Si comemos el masato elaborado con masticando, lo devuelven en una fuente y se fermenta más rico. ¿Mm? El Perú tiene, el Perú tiene cosas variadas, ¿verdad? El Perú tiene cosas variadas, mi estimado Manuel Marcelo Guaita, Natividad, ¿verdad? Muy bien, tenemos otras. El café. Mira qué dice acá, profesor, que si es el mejor café del mundo es el café defecado, claro, del Misha. En otros países lo consumen ese café. El Misha es un roedor que come la fresa, porque el café es una fresa en su estado natural, porque el café es la semilla prácticamente. Entonces, la fresa adentro su semilla. El Misha come 15 fresas. Qué rico. Y aparte, ¿qué come el Misha? Come su papayita. ¡Bum! Su sistema digestivo no puede triturar el café. O sea, el café es un cerezo, así es un cerezo, un cerezo. Y adentro está el café, la semilla. El millo se lo come, pero su sistema digestivo no puede triturar al cafecito. ¡Fum! Defeca. Si ha comido 20 cerezos, tiene que botar 20 cafecitos. El dueño recoge todas las heces, lo lava las heces y encuentra 20 cerezos, 20 cafecitos. Muy bien. ¿Qué hace? Lo seca el café. Salió de popó. Seca. Lo tuesta a 240 grados centígrados donde muere cualquier tipo de bacteria. Y ese café no amarga, es dulce. Una taza de café en Estados Unidos, $70. ¿Cuánto cuesta el kilo en Villarrica? 1.000 soles el kilo de ese café. ¿Ah? 1.000 soles el kilo de ese café. Único en el mundo. ¿Sí o no, José? ¿Sí o no, Nayeli? En Villarrica. Claro, pues sí, hijo. Es el Perú. Eso es el Perú. No es sucio, porque ya está cocinado, ya han muerto todas las bacterias. Idiomas, ni qué decir, ya hemos hablado. 48 lenguas. Recursos culturales. Uy, Machu Picchu. Caral, la ciudad más antigua de América. Cotox, las manos cruzadas más antiguas de América precolombina. Tenemos muchísimo para ofrecer al mundo entero. ¿Ya qué tiene las características de la identidad nacional? ¿Sabes cuál te viene más? Esta te viene, ve. De las 4 características de la identidad, esta te viene, ve. Espíritu de cuerpo. Esta viene más en los exámenes. Pregunta de examen. Mira, yo te voy a poner primero el caso y usted me va a decir, me vas a responder. En una pregunta anterior decía, la selección peruana perdió frente a Brasil, que eso es normal, ¿no? Que perdemos frente a Brasil. Y que como resultado de ese partido, el director técnico y los jugadores de fútbol han tenido pues discrepancias, por ahí discusiones. Eso dice la prensa. Ante eso, el capitán de la selección peruana sale a los medios de comunicación y dice, estamos más unidos que nunca porque vamos a ir a enfrentar a Bolivia en el siguiente partido. La pregunta es, ¿el capitán a quién defendió? ¿A los profes? ¿A los artesanos?
a los médicos, ¿a quién defendió el capitán? ¿Quién defendió el capitán? ¿Mm? A sus compañeros, a la selección. Entonces, ¿qué es defensa? ¿Qué es espíritu de cuerpo? Es defensa corporativa a los suyos ante los demás. El año pasado los médicos hicieron espíritu de cuerpo. Se juntaron todos los médicos y dijeron, Señor, queremos nuestra tercera dosis. Están protegidos. Todos los médicos se defendieron, se organizaron. Hasta incluso, ¿qué decían? Salían a protestar. Queremos los equipos que nos protegen, mascarillas, buenas mascarillas. Queremos nuestros bonos que nos entregan. Espíritu de cuerpo. Otro ejemplo, más simple. Si a mi hermano le están pegando en la calle un tipo, yo voy a defenderle. ¿Hay espíritu de cuerpo ahí o no? Sí. Porque estoy defendiendo pues a mi familia, que es lo mío. Eso es lo más simple que te puedo poner, ¿eh? Espíritu de cuerpo. Entonces, ¿quiénes son los que organizan espíritu de cuerpo? Todos los gremios, artesanos, profesores, médicos, policías organizados. Profe, y si yo pego a mi hermano, ahí no es espíritu de cuerpo. Porque no es, ahí tú tienes que defender a los suyos. Tú le estás maltratando a los suyos. Como Caín y Abel. No se hace eso. Eso no es espíritu de cuerpo. No es espíritu de cuerpo eso. Porque tú le estás maltratando a los suyos. Espíritu de cuerpo es defender a los míos. Muy bien. Cuidado con esa pregunta. Cuidado con esa pregunta. Vamos ahora a ver los demás. Porque todo hay que trabajar. Pero la que viene más es espíritu de cuerpo. Identificación con los patrones culturales propios. Yo percibo como mío una manifestación cultural que se ha ido integrando a través de la historia. Llegaron los negros al Perú y quisieron agarrar también a un Cristo ellos. Y pintaron a un Cristo moreno en una pared. Acá. Hubo un terremoto el año 1746. La única pared que estaba el Cristo moreno no se cae. Entonces, ¿qué culto ha generado ese Cristo moreno? ¿Cómo se llama hoy en día ese culto que tenemos todos los peruanos? Creemos. Incluso en Huánuco hay colegios con ese nombre. ¿Cómo se llama? Señor de los Milagros. Ese Cristo moreno ya se ha integrado a mí. Es una expresión de los peruanos ya. El negro viene para desarrollar su danza en el Perú. El zapateo, el tondero, el alcatraz. ¿Pero qué diseña en el Perú? El cajón. Entonces, esa expresión que él hizo en el Perú ya es nuestra. Ya es nuestra. Como la guitarra. Trajeron la guitarra a los europeos. ¿Qué hacen los peruanos? Su guitarra más chiquita lo hace. Pero para guainitos. ¿Cómo se llama esa guitarrita chiquitita? Charango. Ahí está. Entonces el charango ya no es pues de los europeos, es de nosotros. Ya se integró esa manifestación cultural a través de la historia. Sentido de pertenencia a un sujeto colectivo. Sentido de pertenencia a un sujeto colectivo. Nosotros, los peruanos, nos diferenciamos de los otros. Por eso tenemos cultura mestiza chola. Cultura mestiza está en la comida. Solamente en el Perú existe el plato de los 7 colores, el tren que le llaman algunos. 7 colores. Chanfainita, tapa la huancaína, pota, ceviche.
Todo está en un solo plato. Nos diferenciamos de otras culturas. Somos una cultura mestiza. Cuando hablamos de cultura chicha, vamos a hablar de eso. Tenemos otra. Identificación con su grupo de pertenencia. Identificación con su grupo de pertenencia. Los individuos se integran a otros individuos. Están las familias. Yo, familia, la familia Yamoja, se casa con un señor de la selva. Ella ya forma parte de esa familia. ¿Y qué le dirá a su suegra? No le va a decir bruja, le va a decir mamá. Algunos tienen esa costumbre, ¿no? Tampoco te puedes obligar, ¿no? Eso es una costumbre. Pero ya formas parte de esa familia. Como formas parte de esa familia, también vas a conocer sus costumbres de esa familia. Si no comías suri, ahora vas a comer suri allá. Si no comías mamaco, ahora vas a comer mamaco allá. Así es. Entonces, frente a todo eso, nace la peruanidad. ¿Qué es la peruanidad? La peruanidad es sentirnos orgullosos de ser peruanos. Sentirnos orgullosos de ser peruanos. ¿Y por qué te sientes orgulloso? Yo me siento orgulloso porque nuestra patria es diversa en música. Uy, qué chévere. Nuestra patria es diversa en flora, en fauna, en gastronomía. Y de esa manera conozco mi país. Para que nadie me reprima mis sentimientos. Para que nadie me discrimine. Y yo le digo, oye, el Perú es un país pluriétnico. Mucho cuidado. No estés diciendo serranos igualados. Como un jovencito dijo allá en Lima, ¿no? Señor, póngase la mascarilla. No quiero ponerme una mascarilla. Estoy paseando con mi perro. ¿Me vas a poner su papeleta? ¿Me vas a poner su multa? Ponme mi multa. Serranos igualados. Mi papi la paga. Mi papi la paga. Entonces, ¿cómo usted demuestra su peruanidad? ¿Cómo demuestras tu peruanidad? Tu peruanidad vas a demostrar siendo honrado y no robándole al Estado. Siendo honesto, estudiando a conciencia, ser un buen médico, ser una buena enfermera, ser una buena psicóloga, ser una buena obstetra. Venciendo tu frustración, vas a demostrar que eres buen peruano. Aliento constante. Sí se puede. Yo voy al segundo examen para sacar más nota. Demuestro mi peruanidad superándome y buscando la excelencia. No sean como los médicos mercachifles, como vi en Lima. Por 2 exámenes de endoscopía, te damos tu boleto para el sorteo de una bicicleta. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Eso hace el médico? No, señores. El médico tiene que demostrar. No está, la salud no es una mercadería que usted va a vender. Y están llegando algunos médicos así. Algunos médicos están llegando así. ¿Verdad? Con mucho respeto. Yo también tengo un hermano médico. Entonces, siempre con ética. Ahí está Los Ángeles Negros. ¡Qué miserables esos médicos! La gente está muriendo. Y afuera tenía un contacto diciendo, yo te busco una cama UCI. No SUSI, UCI. Pero tienes que pagar 80,000 soles. ¿Y quién recibía plata? En algunos malos médicos, pues. Yo sé de acá que nadie va a ser así. Entonces, hijos, son las 8:32, nos tenemos que ir. Voy a apuntar acá, nos hemos quedado. Vamos a empezar ahora con los motivos. Motivos para ser peruanos, ¿no? Ya, los motivos. Entonces, eso lo vamos a trabajar la próxima clase.
Bien, hijas e hijos, espero que haya llegado a la satisfacción de ustedes. Hablo en un lenguaje que nos vamos a entender, pero con mucho respeto, para poder en este caso ir al examen, al segundo examen, con las pilas bien puestas, ¿ya? Los días van a pasar rápido. Ya la próxima semana, mira, estamos en la semana 9, 10, 11. Uy, no pierdan tiempo, por favor, sigan repasando, sigan estudiando. La carrera en la cual ustedes están presentándose es muy competitiva, pero nunca dejes de soñar, siempre con la mente en alto, con la mirada en alto y estudiando y a conciencia. Y yo sé que lo están haciendo, ¿ya? Muy bien, muy buenas noches, hijas e hijos. Nos vamos a despedir, nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante, con la bendición de Dios, ¿ya? Chao, cuídense. Chao, profe, cuídese. Ah, campeones, cuídense.